Como la adelantamos antes del corte, tenemos con nosotros a María Isabel Carrascosa, Sara Larios y Luqui Aguilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con ellas vamos a estar hablando porque recientemente presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad en contra de un acuerdo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que regula lo relativo a la pensión por invalidez, vejez y sobrevivencia, pues considera que impone requisitos discriminatorios en contra de los hombres para la obtención de dicho beneficio. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotras. Buenos días. Bienvenidas. Buenos días. Gracias, Mariano, Carmina, Luisa Fernanda, por la invitación. Pues bueno, como decía Luisa Fernanda en la introducción, y yo agrego, ha pasado tanto, pero tanto en los últimos días, semanas, que a veces este tipo de acciones, este tipo de noticias pasan desapercibidas. Y más aún, y ustedes nos van a corregir, cuando invocan a que hay una acción discriminatoria hacia los hombres. Es noticia cuando, y es más frecuente, cuando son contra las mujeres. Pero a mí me llamó la atención que es aparentemente un acto discriminatorio contra hombres. Pero bueno, ustedes tienen la palabra. Gracias, Mariano. Pues en términos generales, digamos, ahí hay una aclaración interesante, ¿verdad? Yo creo que al final, si discrimina a hombres, también discrimina a mujeres y quizás vamos a poder hoy, gracias a ustedes, tener la oportunidad de explicarle un poco eso más a la audiencia, ¿verdad? Digamos, no solo discrimina a hombres, como mencionaban ustedes, sino que también a las mujeres, porque la norma básicamente lo que establece es un requisito extra en el caso de los varones. Y tal vez ahí, Luqui, tú puedes explicar un poquito la norma y yo creo que así las tres podemos complementarnos y poderle explicar bien a la audiencia el caso. Perfecto, pues muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Pues para explicarles un poquito cómo va la inconstitucionalidad. Las normas y las frases, mejor dicho, que estamos denunciando como inconstitucionales, se refieren específicamente a que para el acceso de las prestaciones de invalidez, como lo llama el acuerdo, vejez y sobrevivencia, que son todos estos que forman el programa de IBS, como es conocido, los varones, para poder acceder a ellos, tienen que estar totalmente y permanentemente incapacitados. Tanto, por ejemplo, si su pareja fallece, su esposa, o también, por ejemplo, si dependía de uno de sus hijos y este fallece. Siempre está la frase que debe estar permanentemente incapacitado. Esto también ocurre cuando una persona va a sumar lo de su pensión de vejez. Se puede considerar parte del grupo familiar al esposo o al padre solo si éste está totalmente incapacitado. Entonces, como ustedes mencionaban, sí, es una discriminación directa hacia los hombres porque este requisito no es indicado para las mujeres. Las mujeres solo es comprobar el tema de que están casadas, que están unidas o que hayan convivido maridablemente por 2 años, el hecho de que dependan económicamente si son las madres, pero no se habla de que deban estar incapacitadas para el trabajo. Pero nosotros en la acción también hablamos que hay una discriminación indirecta hacia la mujer. ¿Por qué? Porque al no establecer este requisito para las mujeres, da a entender que las mujeres ya de por sí están incapacitadas para el trabajo. Y esto al final pues responde a un modelo de división sexual del trabajo, ¿verdad? En que, pues, como hemos visto, las mujeres generalmente son percibidas como las amas de casa, como las que tienen que darse a los cuidados y que el esposo siempre es el que va a trabajar. O, por ejemplo, igual que si se tiene un padre en la casa, pues ese siempre va a ser la ayuda de su hija. Entonces, estamos cuestionando, ¿no? Aparte de la frase en sí, también todo el contexto que va detrás sobre la desigualdad de género. Quizás un poco para complementar. Perdón, sí. solo que... Sí, dale.
En la misma línea de lo que está diciendo Lucrecia, me parece importante agregar también que estas normas, pues al final, como sabemos, muchas de las normas en nuestro ordenamiento jurídico contienen incentivos en el actuar de las personas. Entonces, creo que es importante mencionar cuáles son los incentivos que estas normas generan. Si pensamos en un grupo familiar en que las dos partes del matrimonio tienen la intención y el deseo de trabajar, si la norma permite mayores beneficios al hombre que a la mujer, el incentivo que se crea es perpetuar esa división de roles en el hogar, en que la mujer pues hace más sentido que se quede en casa y el hombre sea quien tome la oportunidad de desarrollarse profesionalmente al tener esos beneficios adicionales de que en caso algo trágico llegase a pasar, la mujer tiene esa protección especial o adicional por parte de los fondos del ICS, cosa que no tiene el hombre en igual situación. Entonces, nosotros estamos haciendo ver en el escrito del planteamiento de inconstitucionalidad que estas normas generan no únicamente una discriminación hacia el hombre y le dejan en estado de desprotección en caso su cónyuge, quien trabaja y también ha contribuido a los fondos del ICS, llegare a padecer alguna situación de invalidez o incluso un fallecimiento, pero además también desvaloriza el trabajo de la mujer al no permitirle obtener los mismos beneficios de señalar y designar un beneficiario como su pareja, su cónyuge o su padre en igual situación y a pesar de haber contribuido de igual forma a través de su trabajo a los fondos del ICS. Este análisis me parece fascinante y lo que ustedes están pidiendo, cómo se reforme esta norma, es hacia dónde. Bueno, como se trata de una acción de inconstitucionalidad... Solo les pido por favor que se identifiquen, porque recuerden que estamos Claro. en la radio y no todos están en streaming y nos han preguntado quiénes son esas palabras que estoy de un radio escucha, esas brillantes abogadas. Bueno, yo soy Lucrecia Aguilar. Gracias, Lucrecia. Claro, pues como les decía, esto es una inconstitucionalidad directa, que para entenderlo quiere decir que presentamos una acción para que la Corte de Constitucionalidad deje sin vigencia las frases a las que me refería, donde se refiere generalmente a totalmente incapacitado o permanentemente incapacitado. Entonces, se va a seguir un proceso ante la Corte de Constitucionalidad, ya que lo acabamos de presentar, tiene que darse pues la audiencia al ICS, luego la vista, y ya cuando se decida, lo que pedimos es que quede sin vigencia, eso, y que prácticamente al quedar sin vigencia esas frases, quedarían los mismos requisitos que para las mujeres. Ok. Bien. Básicamente, y Mariano, quizás es importante para los radioescuchas que no están tan familiarizados con cuestiones jurídicas, pues nosotros también trabajamos como un par de casos, de hecho, para que la audiencia nos pueda comprender mejor. Y voy a usar el caso de Luisa Fernanda y Mario porque los conozco, entonces... Vamos a hacer el ¿Vas a matar a Mario? No, te voy a matar a ti. Okay. Bueno, Luisa Fernanda y Mario están casados, tienen un matrimonio muy lindo, tienen 2 hijos. Pues Luisa Fernanda que trabaja de forma formal, contribuye al ICS y, digamos, le diagnosticaron una enfermedad terrible y muere. Y ahora pues tenemos a Mario, que es el viudo de Luisa Fernanda, que tiene que criar a solo, y que además cuando quiere pedir la pensión de Luisa Fernanda, el ICS se la niega porque él evidentemente pues no está totalmente incapacitado, es un hombre de 40 y pico años que también trabaja, que digamos puede o no aportar al ICS, pero igual no tiene derecho de pedir la pensión de Luisa Fernanda. Y esto, digamos, refuerza estas ideas que bien mencionaba Lucrecia antes. Y es, uno, estoy diciendo, el trabajo de Luisa Fernanda es totalmente accesorio. Son las manías del matrimonio, ¿verdad? Es el extra. Porque quien mantiene, o sea, se presume entonces que quien mantiene el matrimonio es Mario. Y que entonces Mario no tiene por qué recibir esos beneficios de parte del ICS. Otro ejemplo, y también es interesante, es con los hijos y las hijas, ¿verdad? Asumamos que está esta pareja, digamos, que tiene 2 hijos o un hijo,
y se muere la mamá, no, se muere el hijo, se muere el hijo. Y entonces, sí, y en este caso, digamos, lo que pasa es que también se asume que el señor es el que mantiene la familia, y entonces él no puede exigir de su hijo varón esa pensión, mientras que si fuera la mamá de este hijo varón, ella sí puede exigir esa pensión. Entonces, otra vez nos ponemos en esta situación en donde pareciera que el hombre nunca va a necesitar esta pensión, ¿verdad? O sea, en este caso el papá varón, y en el otro caso, pues, el esposo varón. Okay. Y eso precisamente es, pues, lo que nosotros estamos impugnando en la Corte de Constitucionalidad, y creo yo que es interesante que pongamos en la mesa este tipo de normas a discusión, porque evidentemente son normas discriminatorias, y que pues violan el derecho del trabajo, el derecho de la igualdad, y también como que violentan mucho el concepto de familia, ¿verdad? Porque pareciera que solo hay un tipo de familia. Sara, una consulta. ¿Ustedes llegan a plantear esta inconstitucionalidad porque identificaron casos donde la aplicación de la norma ha discriminado a alguien en particular? O bueno, en los análisis, estudios, les apareció este tema y lo identificaron. Pues en realidad nosotras no tenemos conocimiento o no teníamos a priori un conocimiento de casos en particular en donde esta situación se haya dado. No tenemos duda que es algo que pasa recurrentemente, sino fue más un análisis en abstracto que nos hizo advertir que esta norma contiene disposiciones discriminatorias. Lo interesante ha sido que desde que pues realizamos el planteamiento el viernes de la semana pasada hemos recibido diversos comentarios de personas que efectivamente han pasado por esa situación y que no han podido obtener una pensión a pesar de encontrarse en dificultades económicas significativas después de además pasar por lo que pues es un trauma emocional bastante fuerte, ¿verdad? De perder a un cónyuge o a un hijo o una hija. Entonces, no habíamos tenido oportunidad de tener o de conocer acerca de casos en particular, pero sí que hemos recibido muchos comentarios que nos hacen ver que es algo que pasa recurrentemente. Y también me gustaría agregar, y me parece muy interesante e importante saber que esta legislación es virtualmente idéntica a la legislación de muchos otros países de la región. Sabemos que tenemos una historia compartida en la región latinoamericana y por ende la legislación tiende a ser muy similar. Y ya son muchos los países que ya sea que han reformado las normas para adoptar posturas más equitativas o han declarado que son normas inconstitucionales y por ende deben ser expulsadas del ordenamiento. Entonces esto nos hace ver que el análisis que se ha hecho de la constitucionalidad de las normas en otros países ya ha permitido advertir que efectivamente se trata de una disparidad no justificada y razonable en la legislación. ¿Creen ustedes que además de esta norma del ICS existe en otros ámbitos que se estén dando este tipo de situaciones de estas leyes que son discriminatorias a los hombres y, como ustedes han explicado, también hacia el ámbito del trabajo, de la distribución del trabajo familiar? Sí, Carmina. De hecho, ¿Quién habla? Y ahí, digamos, voy a agradecer otra vez como que a nuestra audiencia y a la gente que nos ha visto en redes, porque, digamos, a partir de la publicación de la inconstitucionalidad, mucha gente nos ha comentado no solo normas del ICS, referentes al ICS, que hay otras, sino que también otras normas, como por ejemplo el tema de la nacionalidad. Nosotros no sabíamos, pero aparentemente cuando una es guatemalteca, no puede, al casarse con un varón extranjero, el varón extranjero no tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca. No. Mientras que, digamos, en el caso inverso, en donde el varón en el matrimonio es el guatemalteco, sí le puede dar la nacionalidad al esposo. Ese sería un ejemplo. Eso, ajá. Como que vamos a tener prácticas más frecuentes con ustedes tres, María Isabel, Sara y Luqui. Interesante. Pues ojalá que sobre ese punto, nosotras felices de acompañarlo. Y sobre ese punto me gustaría agregar también que pues es algo que se ha visto desde
desde que se emitieron muchos de nuestros códigos que contienen la normativa, sabemos que la legislación generalmente refleja los valores imperantes en la sociedad, y en ese sentido, nuestra legislación desde que fue emitida, muchos de nuestros códigos reflejaron esos valores en la sociedad, en que la mujer tenía o se esperaba que la mujer cumpliera ciertos roles y el hombre pues cumpliera ciertas otras funciones en el grupo familiar. Y me parece importante comentar que la Corte de Constitucionalidad ha sido instrumental en ir superando bastante de esta normativa. Como bien lo comentaba Marisa, todavía existen muchas normas que crean ese tipo de situaciones discriminatorias, pero ya se han superado muchas otras, tales como disposiciones en el Código Civil que establecían que la mujer únicamente podía trabajar fuera del hogar con la autorización de su cónyuge. Ajá. Uy, con Así 5 es. mujeres aquí Entonces, alrededor, uy. O bien en el Código Penal también, que se establecían delitos con penas muchísimo más severas para la mujer en caso de una infidelidad conyugal que para el hombre. Entonces, incluida muchas de estas cárcel normas, por adulterio. así es. Entonces, muchas de estas normas fueron superadas por medio de declaratorias de inconstitucionalidad, tal como la que hemos planteado nosotras recientemente, por lo que la Corte de Constitucionalidad juega un rol muy importante en ese sentido. Y yo quería comentarles algo que en acompañamiento de lo que dice Sara, que uno podría pensar, bueno, esta norma del ICS que estamos reclamando ante la Corte de Constitucionalidad, pues ha de ser muy antigua, ha de ser de cuando se creó el ICS o cuando estaba toda esta diferencia y concepción sobre los hombres y mujeres en el hogar, ¿verdad? Pero realmente ese acuerdo viene de la década del 2000 y en realidad reformó una norma del 88. Entonces, si ven, realmente estábamos hablando de una época donde ya esa división de roles ya era bastante menor, digamos, la concepción, ya obviamente ya habían, como lo ponemos ahí, mujeres profesionales, exacto, diputadas, que estaban en todo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y además, cuando la última vez que fue reformada esta normativa fue hace 3 años y realmente nunca se ha buscado modificar estas frases. Entonces muestra cómo realmente podemos cuestionar a los legisladores, no solo el Congreso, sino también la Junta Directiva del ICS y distintos operadores que funcionan como legisladores, de que no han realizado una revisión de las normas discriminatorias que existen. Y eso, si lo analizamos, incumple con obligaciones internacionales que se tienen por diferentes convenciones y tratados. Bueno, distinguidas abogadas, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que deseen agregar, ya sea Marisa, Sara o Lucrecia? Si no, pues por supuesto vamos a estar pendientes de cómo avanza este tema y otros que entiendo Y ya ojalá estarían la en Corte estudio. le dé importancia a esto, sí, la le dé verdad. seguimiento, Porque y pues, bueno, tienen como 1000 expedientes políticos, pero yo creo que es importante que trabajen también este tipo de temas que son importantes para Guatemala. Gracias, yo solo quisiera, así como lo ha hecho ya Marisa, pues a la audiencia y a todas las personas que nos han mostrado apoyo y que se han sumado, digamos, a ese reclamo de una normativa más justa e igualitaria, enviar un agradecimiento y comentar que estaremos también compartiendo los avances de la acción, sobre todo cuando se nos señale vista pública, para que nos puedan acompañar en ese momento de presenciar la vista pública, que ahora las vistas de la Corte de Constitucionalidad son en línea, así que cualquiera puede verlas desde su canal de YouTube. Miren, pues, Buenísimo, Sí. sí. bueno, las felicitamos Sí. y ahí estaremos acompañándolas. Ojalá Sí, que solo sea para pronto. agregar y que pues toda la audiencia esté al pendiente, el expediente es el 189-2024 de la Corte de Constitucionalidad. Y lo digo porque es importante pues también llamar a la revisión pública, ¿verdad? De estar al pendiente de las actuaciones judiciales, de cómo se está resolviendo esta, así como todos los otros casos que ustedes acaban de mencionar. Lucrecia, repita por favor el número de expediente. Sí, es 189-2024. Y también un radio escucha está preguntando por el número de acuerdo del ICS. es el 1124.
Sí. 1124 de Así el es, IX. María. ¿Y qué fecha? No, es solo acuerdo 1124, Perfecto. pero creo que fue emitido en el 2021, ¿no? Ok, muchas gracias. Les agradezco. O sea, el 189 de 2024 es el expediente en la la Corte. Corte de Constitucionalidad. Corte, Sí. En la Corte. Y es el acuerdo De la- 1124 del IX. Félix. Sí. Perdonen Así que así, pero es que ya empezaron a entrar muchas preguntas de radioescuchas, felicitándolas, preguntando esos detalles, si ya tienen fecha para la audiencia pública, en fin. No sé si todavía te da tiempo que aclaren el tema de la fecha de la audiencia pública. Todavía no tenemos una fecha para la audiencia pública, pero les vamos a estar avisando por medio de nuestras redes sociales, pues nos pueden seguir en ellas. E igual les vamos a avisar a ustedes para también por si pueden dar esa información oportunamente. Sí, claro. Claro, por Sí. favor. Bueno, Ahí Es estaremos. importante. Muchas Muchas gracias. Qué gusto ustedes, verlas. qué gusto en Perfecto. saludarlas. Muchísimas Feliz gracias. día. Chao.